Hola, buen día. Somos el equipo 4, yo soy Julio Olivas Valdés, yo les voy a dar el primer caso de este PIA. Como una pequeña introducción, podemos decir que en este producto integrador analizamos 3 casos reales utilizando herramientas estadísticas aplicadas a los datos empresariales, con las herramientas de Microsoft Excel y la herramienta de Megastat que viene en Excel para aplicar intervalos de confianza, pruebas de hipótesis ANOVA y la regresión múltiple. El objetivo fue interpretar datos, comparar grupos y predecir resultados con el fin de apoyar la toma de decisiones en situaciones reales. Los 3 casos son los siguientes, siendo el Century National Bank, en el cual identificamos patrones en el comportamiento de los clientes. En el Bell Group Medical Center analizamos si el número de pacientes cambia según el día de la semana. Y en Terry & Associates estimamos el costo de entrega de equipos mediante regresión. Con este pudimos transformar datos en conclusiones y sustentadas disolviéndonos como futuros profesionistas. La primera parte, el planteamiento del caso. En el presidente del banco desea conocer si más de la mitad de los clientes utiliza la tarjeta de débito. Con una muestra de 60 clientes, se requiere calcular el intervalo de confianza al 95% de la proporción de clientes que usan tarjeta de débito. De información disponible tenemos la siguiente variable, que es el débito. El nombre es el uso de la tarjeta de débito. Categoría, si sale 1 es sí y si es 0 es no. Después tenemos de los 60 clientes, 26 tienen tarjeta de débito dando un valor de 1, como ya lo mencionamos, y 34 no tienen tarjeta de débito dando un valor de 0. Yéndonos a la simbología, tenemos que N es el tamaño de la muestra, siendo esta de 60. X es el número de clientes con tarjeta ya mencionados, que son 26. Z es 1.96 y el nivel de confianza es del 95%. Cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas. Construye el intervalo de confianza de 95% de la proporción de clientes que se las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza la tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Primero, como procedimiento, se contaron cuántos clientes usan la tarjeta de débito, que ya lo mencionamos, que son 26 de 60. Se obtuvo la proporción muestral, que es del 0.43, o sea, 60 entre 26. Se aplicó la fórmula del intervalo de confianza por una proporción y se sustituyeron los valores, dando como resultado un rango entre 0.30 y 0.55. O sea, que el intervalo de confianza del 95% es de 30.8 a 55.9. Con esto pudimos ver la conclusión. Aquí está el gráfico de Megastat. En conclusión, el intervalo de confianza incluye el valor del 50%, por lo tanto no es estadísticamente válido afirmar que más de la mitad de los clientes usan tarjetas de débito, ya que pues el rango está entre 30.8 y 55.9. El rango tendría que estar más alto para poder afirmarlo. El siguiente planteamiento del caso, el banco ha observado un aumento en el uso de cajeros automáticos. Cuando el presidente asumió el cargo, el número de promedio de transacciones mensuales por cliente era de 8 y ahora cree que aumentó a más de 10. La agencia de publicidad desea usar este dato en un comercial y necesita evidencia estadística para afirmar si la media es mayor a 10 y mayor a 9 transacciones al mes. Como información disponible tenemos la variable analizada, que es el ATM, representa el número de transacciones mensuales en cajeros automáticos, el tipo de dato siendo un dato cuantitativo, el tamaño de muestra sigue siendo el mismo, de 60 clientes, y la media menstrual que nos salió en Excel es de 30.3 transacciones y la desviación estándar muestral, que es de 4.295. Simbología, el N es el tamaño de la muestra, X es la media muestral, S es la desviación estándar. Tenemos aquí también la media hipotética, el nivel de significancia, que es del 0.05, y la prueba T de una muestra es una cola derecha. En los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Selig asumió la responsabilidad de banco, el número medio de transacciones mensuales por cliente eran de 8. Ahora él cree que aumentó más de 10. A la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión le gustaría usar este dato en el nuevo comercial. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? ¿Puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes? Con el nivel de significancia del 0.05. Esto, primero vamos con el procedimiento, que en Excel se calculó desviación estándar, la media y el tamaño de la muestra de la variable ATM. Se plantearon 2 pruebas de hipótesis, se calculó el estadístico T, el valor P, y se comparó el valor P con el nivel de significancia, que es de 0.05, para tomar la decisión. Como resultado tenemos que nos dan estos valores, siendo que la prueba de 10 no se rechaza y la prueba de 9 se rechaza. Aquí tenemos una conclusión con el gráfico. Con base en el análisis estadístico no existe suficiente evidencia para afirmar que los clientes realizan más de 10 transacciones al mes en cajeros automáticos, pero sí existe evidencia estadística para afirmar que realizan más de 9 transacciones al mes, como ya lo vimos en los resultados. Por lo tanto, no puede usarse más de 10 transacciones al mes en el comercial, pero sí puede afirmarse que en promedio realizan más de 9 transacciones al mes. Vamos con lo siguiente, que es el planteamiento del caso. El banco tiene sucursales en 4 ciudades, siendo estas Cincinnati, Ohio,
Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky y Erie, Pensilvania. El presidente desea saber si existe una diferencia significativa entre los saldos promedio de las cuentas de cheques entre estas sucursales. Se solicita realizar una nova de una vía con un nivel de significancia del 0.05. En la información disponible tenemos la variable analizada, siendo este el saldo de cuenta, el tipo de dato que, igual que todo, sigue siendo cualitativo y numérico. Este está en dólares. Grupos de comparación son las 4 ciudades que ya vimos: Cincinnati, Atlanta, Louisville y Kentucky. Louisville y Erie, Pensilvania. Y luego el tamaño total de la muestra son las 60 cuentas y la distribución de clientes por ciudad. La simbología tenemos: la K significa el número de grupos, siendo estas las ciudades, que son 4. La N es el tamaño de la muestra, que son 60. El nivel de significancia es del 0.05. Vamos con la H0, HA, al menos una medida es diferente. Esto vamos a ver si se descarta o se afirma. Y vamos al problema. El banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas: Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky y Pensilvania, como ya mencionamos. Le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios. ¿En cuáles sucursales se presentan? Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Primero, el procedimiento se clasificaron los saldos según la ciudad asignada. En Excel, con la herramienta de Data Analysis de ANOVA, se introducen los datos con el single factor o fórmula con funciones y se obtuvieron los valores de media por ciudad, F calculada y el valor de P. Se comparó el valor de P con el nivel de significancia del 0.05 para tomar una decisión estadística. Como resultado estadístico, valor obtenido es el F calculado, nos da 3.8, el valor de P es 0.0147 y el nivel de significancia, como ya sabemos, es de 0.05. Como conclusión, aquí tenemos el dato. El ANOVA es la comparación de sueldos promedios por sucursal. Aquí podemos ver el F calculado de 3.8 y el valor de P es 0.0147. Y como decisión, rechazar H0. No hay diferencias entre ciudades. Como el valor de P de 0.147 es menor que 0.05, se rechaza H0. Si existen diferencias significativas en los saldos promedios entre las sucursales, eso significa que al menos una ciudad maneja saldos promedios distintos respecto a los demás. O sea, no todas manejan el mismo valor. El siguiente, el planteamiento del caso. Podemos decir: el señor Selig desea saber si el uso de datos de los cajeros automáticos es diferente entre las sucursales del banco ubicadas en Cincinnati, Atlanta, Louisville y Erie, las mismas del caso anterior. Cada cliente tiene registrado el número de transacciones mensuales realizadas en cajeros automáticos. Se solicita aplicar una nova de una vía para comparar el uso promedio de cajeros entre las ciudades con nivel de significancia del 0.05. El señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Primero vamos con la información disponible, que es la variable analizada, igual que la anterior. El ATM representa el número de transacciones mensuales en cajeros automáticos. Sigue siendo el mismo dato cuantitativo. Comparamos las mismas 4 ciudades y el tamaño sigue siendo el mismo también, de 60 clientes. La simbología es la misma. El señor Selig se clasificó. Después vamos con el procedimiento. Se clasificó el número de transacciones ATM por ciudad utilizando la base de datos. En Excel, con Megastat, se seleccionó ANOVA, OneFactor y variable ATM por variable ciudad. Se obtuvieron los valores del estadístico F y el valor de P. Se comparó el valor de P con 0.05, que es el nivel de significancia para la toma de decisión. Como resultado, F calculado es de 0.567, el valor de P 0.639 y el de significancia es igual 0.05. Vamos con la conclusión, que aquí están cada ciudad tiene sus datos de 9.4, 11.3, 10.0 y 10.5. Como el p-value es de 0.0639, que es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el uso de cajeros automáticos entre las sucursales. Eso significa que los clientes usan los cajeros de manera similar en todas las ciudades, como se ve en la estadística aquí del problema. Después vamos con el siguiente. El planteamiento del caso. El señor Selig desea saber si existe una diferencia en el uso de cajeros automáticos de transacciones en ATM entre clientes que poseen tarjeta de débito y clientes que no tienen tarjeta de débito. El objetivo es determinar si los usuarios de tarjeta de débito realmente utilizan más los cajeros automáticos que los demás clientes. En esta realizaremos una prueba de hipótesis para comparar las dos medidas independientes, igual con un nivel de significancia del 0.05. Información disponible: la variable dependiente, que es el número de transacciones en cajeros automáticos; la variable categórica del grupo, que es el uso de la tarjeta de débito. Si sale 1 es que sí y si sale 0 es que no. Clientes con tarjeta de débito, siendo estos 26. Y clientes sin tarjeta de débito, que aquí parece que son 3. La simbología: X1 es la media del grupo con tarjeta de débito, X2 es la media del grupo sin tarjeta de débito, S1, S2 son las desviaciones estándar de los grupos, N1 y N2 son tamaños de la muestra, y la hipótesis de H0 es que si es igual a 2, si es igual, se afirma, y si es diferente, si es mayor, se rechaza. Asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no tienen.
Como primer procedimiento se clasificó el número de transacciones ATM por ciudad utilizando los datos. En Excel con Megastat se seleccionó ANOVA One Factor y variable ATM por variable ciudad, es el mismo. Se obtuvieron los valores del estadístico de la prueba F y el valor de P. Comparamos igual el valor de P con el nivel de significancia de este que sigue siendo 0.05 y nos da los siguientes datos siendo los mismos. Ahora nos vamos al siguiente. Como conclusión, aquí está el gráfico con tarjeta de débito y sin tarjeta de débito. Y la interpretación es que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los clientes que tienen tarjeta de débito realizan más transacciones en cajeros automáticos que clientes que no la tienen. La agencia del banco puede utilizar esta información para campañas dirigidas a promover el uso de tarjetas de débito, ya que dichas tarjetas están asociadas con un mayor uso de cajeros. Siguiente, el planteamiento del caso. El presidente del banco desea entender qué variables explican el saldo de las cuentas de cheques de sus clientes. Se quiere analizar si el saldo está relacionado con el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de servicios bancarios adicionales, el uso de la tarjeta de débito, si la cuenta recibe intereses y si se pide construir una regresión lineal múltiple considerando. Como información disponible tenemos que el saldo de la cuenta. El ATM es el número de transacciones mensuales en el cajero. Los servicios es el número de otros servicios bancarios de usuarios. Débito 1 tiene tarjeta. Si sale 1 tiene tarjeta y si sale 0 no tiene. Intereses, 1 recibe intereses y 0 no recibe. Y tamaño de muestra sigue siendo de 60 clientes. En la simbología tenemos que el saldo de la cuenta X1 es el ATM, el número de transacciones, el X2 es servicios bancarios usados, X3 es tarjeta de débito, X4 pago de intereses y demás. Consulte los datos de Century National Bank, utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes. El número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de crédito y si se paga intereses en la cuenta en particular. Indique en un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y si explican bien la variación de los saldos de las cuentas. Como procedimiento, primero abrimos Megastat, escogimos regresión y múltiple regresión. Seleccionamos Y como saldo y XATM, servicios, débito, intereses. Ejecutamos el análisis, observamos que la coeficiente, el valor P, la prueba de significancia individual y el R2 del modelo, eliminamos la variable no significativa y el valor de P debe ser mayor a 0.05. Como resultado, aquí tenemos los resultados. El ATM es igual al valor de P, que es 0.012. El servicio, su valor de P es de 0.003. El valor de P del débito es de 0.436. Y el valor de P de intereses es de 0.001. Y aquí vamos con el gráfico. Aquí se puede ver con el Megastat. Lo interpretamos. Las variables ATM, servicios e intereses están relacionados con el saldo. La variable débito no explica el saldo, se elimina del modelo. El modelo explica el 62% a la variación del saldo. O sea que el banco debería enfocar estrategias en clientes que usan más servicios ATM y cuentan con intereses porque estos perfiles mantienen saldos mayores. O sea, tienen más dinero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Victoria Rodríguez Fuentes y el día de hoy les voy a hablar sobre el caso número 2. En este caso, lo que queremos es analizar si el número de pacientes atendidos en un centro de emergencia cambia dependiendo del día de la semana, específicamente de lunes a viernes. La gerente quiere saber si realmente hay días más cargados que otros porque esto le ayudaría a planear mejor el personal y los recursos. La información que se nos da incluye la variable principal, que es el número de pacientes atendidos por día, y el factor que vamos a comparar, que es el día de la semana de lunes a viernes. También tenemos 20 días de registro, lo cual nos da suficientes datos para hacer un análisis estadístico. Como son 5 grupos, uno por cada día de la semana, y queremos comparar sus medias, usamos una prueba ANOVA. La ANOVA sirve específicamente para ver si todas las medias son iguales o si al menos una es diferente. Nuestra hipótesis nula dice que las medias son iguales y la alternativa dice que al menos una es distinta. En cuanto al procedimiento, primero se organizaron los datos en Excel en 2 columnas, el día y el número de pacientes. Luego en Megastat se seleccionó ANOVA de un factor usando el día como el factor de comparación, después el software que genera la tabla ANOVA y finalmente analizamos el Prevalue para ver si efectivamente existe o no diferencia entre estos días. Ya con los resultados de la prueba ANOVA, lo más importante es revisar la fila que dice entre grupos, el día, porque ahí está el análisis de las diferencias entre los días de la semana. Primero podemos ver el valor de Sum of Squared entre grupos, que es de 3.02. Luego están los grados de libertad, que son 4 porque tenemos 5 días. Más adelante vemos el estadístico F, que en este caso es 6.454. Y lo más crucial de toda la tabla es el Prevalue, que es igual a 0.003.
Como 0.003 es menor que nuestro nivel de significancia, que es 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que sí hay diferencias significativas en el número de pacientes atendidos dependiendo del día de la semana. Debajo de la tabla también tenemos el promedio de pacientes por día que nos ayuda a identificar cuáles son los días más pesados. El día con mayor afluencia es lunes con un promedio de 34.25 pacientes. Después está viernes, que también tiene un promedio alto con 33.375. En contraste, el día con menor número de pacientes es el día miércoles, con un promedio de 25.25. Los demás días quedan en un rango intermedio. Entonces ya sabemos que sí hay diferencias, sino también cuáles son los días más ocupados y cuáles son los días más tranquilos. Finalmente, en esta diapositiva vemos la conclusión general del estudio. El análisis ANOVA confirmó que sí existen diferencias significativas entre los días con un p-value de 0.003. Lo que nos dice que el flujo de pacientes no es uniforme durante la semana. Con base en los promedios, podemos concluir que los lunes y los viernes son los días con mayor número de pacientes atendidos. Esto concuerda con lo que normalmente se observa en centros médicos. Los lunes la gente acude después del fin de semana y los viernes muchas personas buscan atención antes de que cierre la semana laboral. Por otro lado, miércoles resultó ser el día más tranquilo con el menor número de pacientes posibles. Esto es útil porque permite identificar un día ideal para hacer mantenimiento, reorganizar recursos o ajustar el personal. En general, este tipo de análisis le permite al centro de emergencias tomar decisiones más informadas sobre la distribución del personal, la logística y la planeación operativa durante los días más cargados. Y por mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Mildred y les voy a hablar sobre el caso 3. Bueno, en este caso, pues analizamos si es posible predecir el costo de entrega de un equipo en función de entre variables operativas: el tiempo de preparación, el tiempo que dura la entrega y el número de millas recorridas. Bueno, la empresa quiere saber si estas variables se relacionan con el costo y si es posible estimar el costo futuro de una entrega con base a estos factores. Contamos con un registro de 50 entregas reales, donde cada una tiene el costo de entrega en dólares, que es la variable dependiente, el tiempo de preparación en minutos, tiempo de entrega en minutos y las millas recorridas. Bueno, lo que buscamos es construir un modelo de regresión múltiple que nos permita describir esa relación y evaluar si las variables explican una parte significativa del costo. Pues organizamos nuestros datos en Excel y utilizamos Megastat. Seleccionamos como variable dependiente el costo y como variables independientes la preparación, entrega y millas. Bueno, Megastat genera la tabla de regresión. El estadístico R fue aproximadamente 0.77, lo que significó que el modelo explica gran parte del modelo de entrega. Además, pues verificamos los prevarios de cada variable. Las variables resultaron significativas en conjuntos, lo que indicó que sí influyen en el costo. Bueno, después usamos la ecuación para estimar el costo de una entrega cuando la preparación pues puede ser de 10 minutos, de 30 minutos y debe recorrer una distancia de 14 millas. El costo estimado fue aproximadamente de 25.72. Esto significó que el modelo puede ser usado para calcular costos futuros sin tener que hacer una prueba física o cotización manual. En conclusión, pues los análisis muestran que la variable de preparación, entrega en millas, sí están relacionadas con el costo. El modelo de regresión múltiple permite predecir el costo con una buena precisión y es útil para estrategias de planeación, estimación rápidas de presupuestos, reducción de tiempo administrativos. Por lo tanto, pues este modelo podría aplicarse para una empresa para mejorar la toma de decisiones y optimizar la operación. Y pues hasta aquí, muchas gracias.